El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Recordamos también como previsiones, lo anunciamos hace minutos, a las 18:06 de la tarde habrá un plantón en los exteriores del Complejo Judicial Norte, acá en la avenida Amazonas y Villalengua, por parte de colectivos de mujeres que rechazan expresiones vinculadas a los temas del acoso y la violencia de género. Hoy a las 6 de la tarde. Mañana, en cambio, a las 5:30 de la tarde, habrá también otro plantón en la Plaza Grande, en el centro histórico de la capital. Eso también forma parte de las previsiones que tenemos para el curso de estos días. A ver, nosotros el día lunes generamos un comentario a propósito de lo ocurrido el día sábado, el asesinato de una mujer, Mariana Granja, de 68 años de edad, a manos de un ciudadano, se entiende, extranjero. Ayer incluso se discutía el tema de su nacionalidad, pero fue un tema que realmente se convirtió en un tema muy mediático. El asesinato ocurrió en un sector muy transitado del norte de la capital. La forma como esto ocurrió, la señora impidió que le asalten, que le quiten la cartera, el celular, y recibió 2 disparos que le provocaron la muerte. El agresor pretendió huir, finalmente fue capturado, está con prisión preventiva, hay un proceso que está en marcha, pero digo, de todo esto, para variar, porque en el Ecuador somos así, empezó a generarse una nueva corriente xenofóbica contra ciudadanos de una nacionalidad específica, y además hay otros sectores que dicen es el momento de empezar a discutir la necesidad de libre porte de armas, que son cosas que evidentemente yo sí planteo en estos micrófonos, hay que reflexionarlas y reflexionarlas bien. Eso, digamos, ha ocurrido en las horas posteriores a este asesinato. El presidente Lenín Moreno, el día de ayer, firmó unos acuerdos con los gobiernos municipales, y en el marco justamente de esa actividad ha insistido en la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Movilidad Humana para establecer una normativa que pueda permitir al Estado ecuatoriano expulsar extranjeros que delinquen. Yo tengo esa inquietud, si es que la actual ley impide la deportación de extranjeros que hayan sido detenidos, acusados de haber cometido un crimen o un acto delincuencial. He invitado el día de hoy a un especialista en la materia, amigo de esta casa además, el doctor Jacques Ramírez, que es antropólogo y especialista en temas de globalización. Él conoce al dedillo los temas asociados a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Doctor, bienvenido, buenos días. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Preocupados nuevamente por el tema de la violencia. Sin lugar a dudas es una preocupación de la sociedad ecuatoriana, pero preocupado también por las respuestas y el incremento de la xenofobia. ¿Cuánto se requiere reformar la Ley Orgánica de Movilidad Humana en la línea que ha dicho el presidente de la República? La actual ley no permite deportar extranjeros que hayan delinquido, que hayan cometido actos delincuenciales, ¿no permite eso? Permíteme, antes de responderte, una reflexión preliminar. Ya es un lugar común dentro de los que estudiamos el tema de la migración, de la movilidad humana, que se culpe a los extranjeros, a los inmigrantes, del incremento de la inseguridad, se culpe a los extranjeros, a los inmigrantes, del incremento del desempleo, se culpe a los extranjeros y a los inmigrantes de la pérdida de valores, de costumbres, de tradiciones nacionales, ¿no? Este es como un lugar común en varios países, no solo en el Ecuador, de lo que llamamos de buscar un chivo expiatorio a los problemas societales, ¿no? Esto ha pasado a lo largo del tiempo en varios países, no es nada nuevo. Lo nuevo que vemos en el caso ecuatoriano y preocupante es que estos rebrotes de xenofobia, esta discriminación, este rechazo al extranjero, esta porofobia, este rechazo a los extranjeros pobres, viene de parte del Estado y viene de parte de la primera autoridad del país, ¿no? Ya vivimos hace un año el feminicidio de Diana, también ocurrido un acto público grabado en redes,
donde el gobierno central, la primera autoridad, empezó a culpar nuevamente una vez más a los venezolanos y dijo vamos a crear brigadas para limpiar a los extranjeros que estén de manera irregular, y eso provocó, como vimos las imágenes, una serie de actos bárbaros para sacar a los venezolanos de Ibarra en este caso. Lo llamaron limpieza social, ¿no? Entonces no podemos, cuidado, caigamos con echar la culpa de los problemas sociales a un grupo particular, ¿no? En el caso de hace un año que comento, dio el feminicidio, solo el año 2019 hubo 106 feminicidios. Si hacemos una lectura del 2014, enero del 2020, hay 740 feminicidios. Se culpó a un venezolano, a un extranjero, de un problema social. De esos 700 y pico, solo a un venezolano. Acuérdate lo de Diana. Sí, cómo no. Sí, su pareja, el asesino era un ciudadano de nacionalidad venezolana. Exactamente. Entonces, me parece nuevamente ahora un problema de un asesinato. Obviamente cualquier asesinato es repudiable. Mis condolencias a la familia de la víctima, pero no podemos caer nuevamente en culpar a los inmigrantes de esto. Si uno analiza aparte con datos el tema de la inseguridad, quienes cometen los delitos en el país, el 94% de los delitos son cometidos por nacionales. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a votar a los ecuatorianos del país? Yo lo que decía ayer en estos micrófonos, o sea, he escuchado algunos criterios, casi como que desde que se ha generado esta masiva migración de venezolanos al Ecuador es que cometieron los delitos. O sea, antes de que lleguen los venezolanos, aquí era una isla de paz y no había Patucho Rigoberto, no había Reinaldo Zamora Sandoya, no había Juan Fernando Hermosa, no había Rasquiña, no habían los Nietas, no habían los Zetas, no habían los Choneros. O sea, casi vender ese discurso. Ahora, yo por ejemplo en lo personal, y esto también lo he dicho públicamente, a mí una de las cosas que me parece más odiosas es la generalización, porque yo sí creo que hay venezolanos que han venido acá buscando mejores condiciones de vida, que trabajan honestamente y que incluso buscan trabajo honestamente, pero también hay de los otros. El tema es que esos otros que cometen actos delincuenciales están provocando esta ola xenofóbica, inclusive matizada por el discurso por parte del Estado. ¿Qué hacemos frente a esa situación, doctor? Primero, que esos otros que tú lo llamas y lo complicado de la generalización es que hay que dividir los problemas. Claro. Un tema es la migración y las causas que tú has señalado, hay otras, pero no podemos poner en el mismo saco a migrantes, a terroristas. Cuando fue el 11 de septiembre del inicio del siglo también se culpó a los árabes. Los árabes son terroristas. No podemos poner en el mismo saco la delincuencia, el crimen organizado, la migración, el terrorismo como un mismo problema. Son diferentes problemas sociales que requieren su particularidad, que evidentemente en algún momento se cruzan. Sí, porque hay crimen organizado transnacional, hay personas que actúan, bandas delincuenciales que actúan a nivel de varios países, cruzan fronteras, y por supuesto que hay personas de diferente nacionalidad pertenecientes a estos grupos organizados. Ese es un tema aparte, pero no caigamos en culpar a los migrantes de los problemas sociales del país, ¿no? Y con esto retomo tu pregunta inicial. Efectivamente, la ley de movilidad humana aprobada en el 2017 también tiene una sección, la sección 5, donde se habla de las deportaciones y expulsiones. Es mentira de que no haya en la ley un proceso claro de deportación y expulsión. Lo que quiere el gobierno, y este fue un proyecto de ley que se envió el año pasado a la Asamblea, es lo que se denomina en algunos países un proceso de deportación express. Es decir, cualquier persona, cualquier indicio de alguna persona que haya cometido algún crimen puede ser deportado de manera inmediata. Entonces acá sí tenemos que tener mucho cuidado, porque hay que respetar el debido proceso, aunque hemos visto en estos años que el debido proceso no se respeta ni para nacionales. Entonces me parece que sería un error cambiar la ley. Sobre todo, y acá un recordatorio, que ya la propia ley de movilidad humana llegó a la Corte Constitucional, ¿no? Un pedido de revisión de ese articulado, porque violaba cierta norma constitucional, ¿no? Eso se metió en su momento, incluso por una persona que ahora es miembro de la Corte Constitucional.
y mucho más es que hay esta reforma de la ley. Yo he podido revisar el proyecto original que llegó a la Asamblea el año pasado, y evidentemente tiene un componente más de seguridad, de control, de seguridad y control. Déjeme dar lectura a un par de notas a propósito de lo que ayer dijo el presidente de la República. Primicias, el portal Primicias, titulaba: Moreno pide agilizar reformas para deportar extranjeros que cometen crímenes. En este momento no existe una figura legal que permita hacerlo. Por esta razón, el presidente Lenín Moreno solicitó a la Asamblea que apresure el trámite de una reforma que permita deportar a ciudadanos extranjeros que cometen delitos. En su intervención durante la firma de un convenio de seguridad con municipalidades, Moreno hizo un llamado de atención a los legisladores. Primero dijo por una reforma a la Ley de Movilidad Humana que fue presentada en junio pasado y que daría paso a la deportación de extranjeros que cometen delitos. Esto lo dijo a propósito del asesinato ocurrido el fin de semana en Quito. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, explicó las limitaciones que tiene la actual legislación, insistió en la necesidad de una reforma. La funcionaria explicó que el gobierno ha tomado algunas medidas para identificar a las personas que llegan al país. Mencionó, por ejemplo, el registro migratorio de ciudadanos venezolanos. Eso dice Primicias. En El Universo, que también se hace eco de esta declaración del presidente, cita al presidente. El presidente dijo ayer: la reforma nos permitirá expulsar y deportar a aquellos extranjeros que vienen al país a delinquir o que son encontrados cometiendo delitos. Los extranjeros que vienen a disfrutar las maravillas de este país siempre son bienvenidos. Los hermanos del mundo siempre son bienvenidos. Los delincuentes no. Aquellos que vienen a dañar a nuestra sociedad, a asesinar, a delinquir, a hacer crimen organizado, no, dijo el presidente en su intervención. ¿Cómo valora Jacques Ramírez, que nos acompaña en esta mañana, especialista en globalización y antropólogo, estas expresiones de las autoridades? A eso yo llamo la xenofobia de Estado que señalaba al inicio de mi intervención. Justo estoy terminando un texto que recojo varias de las expresiones de las diferentes autoridades de este país, es una investigación comparativa de algunos países de la región, en relación al tono de los gobernantes en torno a la migración. Ya vimos desde Trump, Bolsonaro, en el caso ecuatoriano, cómo empiezan a tener este tipo de expresiones. Pero lo que tenemos que primero analizar es, o tomar en cuenta, es que la persona fue realmente la que causó el crimen. O sea, yo primero pongo en tela de juicio todas las expresiones dadas por el gobierno, sobre todo que tenemos el antecedente de octubre, cuando el gobierno nuevamente en este espíritu de culpar a los extranjeros, dijo que hay venezolanos que que están atrás de los hechos de octubre, de la desestabilización de octubre. Acá tengo algunas frases que dijo el vicepresidente de la República: más que sospechas o temores de realidad, hay una decena de ciudadanos de otras nacionalidades del país de los bigotes, etcétera, etcétera. María Paula Romo: 17 detenidos en el aeropuerto de Quito esta mañana, la mayoría de ellos venezolanos, serán puestos a órdenes de la justicia. El canciller José Valencia: los actos de violencia mostraron una gran coordinación y preparación táctica perpetrados por partidarios del expresidente y con apoyo y vínculo de venezolanos. Puedo seguir, Sebastián Roldán, diferentes personalidades de autoridades de este país culparon a los venezolanos de estar atrás. Bueno, pero para eso hay un debido proceso y la justicia es la que tiene que juzgar, encontrar responsabilidades y sancionar. La justicia ya dijo que no tiene nada que ver esas 17 personas. Esas 19 Entonces, sí. A eso voy yo. Sobre este crimen del fin de semana hay un detenido, tiene prisión preventiva, habrá un proceso, recibirá su sanción si se determina su culpabilidad. Como toda persona cuando comete un delito tiene que, si es que se comprueba que cometió, tiene que pagar su culpa. No metamos en ese tema la nacionalidad. El tema es ese, están metiendo la nacionalidad. Repito, el 94% de los crímenes que se cometen en el país son cometidos por ecuatorianos, ¿no? Entonces, si es que fueran extranjeros les vamos a expulsar. Entonces, cuidado que metamos en el mismo cajón estos diferentes problemas. Aquí hay que ser muy serios en este tema. De hecho, hay unas posiciones que están cobrando fuerza, que vienen más de grupos de extrema derecha, que empiezan a culpar de todos los problemas a los extranjeros. Entonces, ¿qué quieren? ¿Una limpieza social donde no haya extranjeros o donde no haya inmigrantes? Sobre todo aquí entra también el tema del racismo, ¿no? De diferente tipo de inmigrantes, porque el tratamiento es diferente cuando viene un inmigrante del norte que cuando viene un inmigrante del sur o de África. Entonces me parece que este tema que está en discusión en el tapete en la sociedad ecuatoriana, hay que tomarlo con pinzas para no culpar a los inmigrantes de los problemas de la sociedad. Ahora, nosotros incluso
En uno de los estudios anteriores que hicimos cuando llegaron los venezolanos, cuando empezaron a llegar, incluso se empezó a culpar del incremento de divorcios a los venezolanos, sobre todo a las venezolanas, porque decían que están robando maridos, ¿no? Eso tenemos algunos claro. Relatos de nuestro. Entonces ya llegamos a esos extremos que parecen jocosos, pero culpamos de todo. Los chivos expiatorios son los inmigrantes. ¿Usted cree que se debe regular o no el ingreso de extranjeros al Ecuador? Siempre se ha regulado, siempre. Para algo tenemos nosotros, toda persona que entra a un territorio, no solo del Ecuador, de otro país, tiene que pasar por puertos, aeropuertos, y hace un control migratorio. Uno presenta su cédula de identidad, si es que es de la región suramericana, presenta su pasaporte a otros lados, en algunos casos se piden visa, en otros no. Y el país, la ley sí permite, la ley de movilidad humana permite inadmitir a un extranjero por alguna razón su ingreso al país. Sí, hay la figura de la inadmisión, hay la figura de la expulsión, hay la figura de la deportación. Sí existe la figura de la deportación. Claro que existe, están en todos los marcos legales, está en nuestra Constitución, en nuestra ley, en la parte final se habla justamente de las expulsiones del artículo 147, lo leo. Es un hecho administrativo mediante el cual una persona extranjera por resolución judicial es expulsada del territorio ecuatoriano una vez que han cumplido una pena privativa de la libertad mayor a 5 años y un poco más. Entonces existen las figuras, ¿no? Existen las figuras. A mí también me parece una contradicción las expresiones del gobierno y lo que está haciendo, porque por un lado hace un proceso de regularización que fue muy bien visto por algunas personas, la famosa visa humanitaria, claro, que arrancó y este censo sobre los venezolanos. El censo era un paso previo a entregarles la visa humanitaria. Exactamente. ¿No? Hace ese proceso, pie de página, un proceso que ha regularizado a muy pocos, alrededor de 13,000 personas se han regularizado en ese proceso, y a la par que hace ese proceso, empieza las deportaciones acá en el territorio, ¿no? A personas que no están regularizadas. Entonces, ¿cuál es la política migratoria del Ecuador? De bocas para afuera se habla de una política pro derechos humanos, una política de hermandad, una política de vamos a regularizar, pero ya en la práctica, cuando uno ve la letra fina, los intentos del gobierno desde agosto del 2018 hasta la actualidad, es mayor control, mayor seguridad, mayor rechazo a los inmigrantes. Usted nos decía, la ley sí establece la inadmisión, también la deportación, pero no establece, como dice el gobierno, la posibilidad de que una persona, digamos, un extranjero que ha sido detenido, acusado de haber cometido un delito, luego del proceso resulta que es sentenciado. La sentencia termina siendo penal condenatoria y se ejecutoría, y está ejecutoriada. Ese extranjero ya con sentencia penal condenatoria, vamos a suponer que fue acusado de asesinato y le encontraron culpable y la sentencia está en vigencia. ¿Allí no existe la posibilidad de una deportación o sí? Sí existe cuando, me parece que son 5 años. Cuando la pena es mayor a 5 años. Ahí existe la deportación. Exactamente. Si es menor, no. Aquí está, prioridad mayor a 5 años, ¿no? Y de ahí quien tiene que salir y queda prohibida su retorno. Es que yo me imagino que la deportación a los extranjeros que delinquen, se aplicaría luego de un debido proceso. Es justamente lo que se quiere respetar y se quería respetar en este marco legal. Ese es el tema. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque mientras no haya una sentencia, hay una presunción de inocencia. Insisto, ¿qué pasaba con estos 17 venezolanos acusados de estar atrás de los atentados de las manifestaciones de octubre? Había un proceso exprés de deportación y después decíamos, no han sido ustedes, ¿no? Y ya les expulsaste del país, no pueden regresar. ¿Qué pasaba si esa persona venezolana tenía pareja, hijos ecuatorianos, ¿no? Entonces el asunto no es tan simple como se señala. Hay que ver, insisto, la letra pequeña de estos procesos, de la ley, de estos reglamentos, pero todo apunta, en el caso ecuatoriano, en el caso de otros países como Chile, como Brasil, como el propio Perú, al giro de la política migratoria. Nosotros vemos un giro de una política migratoria con enfoque de derechos hacia una política migratoria cada vez más restrictiva, cada vez más seguritista y sobre todo cada vez más que construye discursos imaginarios desde el Estado de rechazo hacia los inmigrantes. A ver, le voy a hacer una pregunta totalmente básica, pero que se la hace el común de los ciudadanos en la calle, totalmente básica. ¿Cómo hacemos para que no ingresen al país extranjeros que vienen a delinquir? ¿Qué hacemos?
recordemos que toda persona, no de ahora, desde hace rato atrás, uno tiene para una persona que se quiere residir en otro territorio, en este caso cualquier inmigrante que quiere venir a vivir al Ecuador, se pide el pasado judicial. Toda persona tiene un registro de sus antecedentes penales. Se pide ese antecedente penales y no ha habido ningún problema. Alguna gente incluso se molesta de que se pide ese documento. Yo he dicho, ese documento, si es que alguien no ha cometido ningún problema, que lo presente. Hay ese tema. Entonces yo sé que Pedro Pérez, de nacionalidad española, tiene sus antecedentes penales y sabemos quién es. Pero entonces... Ese es el elemento que se maneja a nivel internacional. El problema sería, por ejemplo, para el caso de los venezolanos, porque insisto, a mí me parece que es la estigmatización, como en el pasado ocurrió con los colombianos, hoy con la los cubanos, con los chinos, con los haitianos. Hoy la estigmatización es contra los venezolanos. Son los que más están el problema es que con Venezuela no tenemos relaciones formales, o sea, el gobierno ecuatoriano no reconoce al gobierno de Maduro, reconoce al gobierno de Guaidó, y el gobierno de Guaidó no gobierna, o sea, es un presidente reconocido interinamente, pero no despacha desde el Palacio de Miraflores, y resulta que con ese gobierno de Guaidó que no existe, y con el cual el Ecuador sí supuestamente tiene relaciones, no tiene la posibilidad de intercambiar información sobre, por ejemplo, antecedentes de determinadas personas. ¿Cómo hacemos ahí con los venezolanos? Totalmente de acuerdo, ahí hay una contradicción, claro. Pero tengo entendido que justamente por este problema hay canales que no los hacen públicos con autoridades del gobierno de Maduro para tratar de resolver estos temas. Claro. Pero evidentemente, como porque es un nos tema guste o no, político, Maduro es el que está despachando en Miraflores, es el que ¿no? tiene que dar los pasaportes, el que tiene que dar los documentos. Entonces, nos guste o no, tiene que trabajar con el gobierno de Maduro, que entiendo que sí hay unos canales abiertos para este tema. Pero insisto, y sobre todo a la ciudadanía que nos escucha, entiendo de que hay malestar y preocupación por estos rebrotes de inseguridad. Ahorita leía hace poco una encuesta, me parece que era el 64, el 65% de los ecuatorianos ha señalado que ha tenido algún tema, ha sufrido un robo, un asalto en los últimos tiempos. Es altísimo. Aquí el problema es cuál es la política de seguridad que está teniendo el Ecuador. Cada vez vemos que este gobierno hay un desmantelamiento de la estructura del Estado, ¿no? Hace poco también leía que la Cancillería ya va a cerrar ciertas oficinas en algunos de las provincias del Ecuador bajo el tema de la austeridad. Entonces estamos viendo esto que se habla a nivel macro, ¿no? Este ajuste del Estado, estas medidas neoliberales afectan. Mientras menos Estado hay menos presencia en el territorio, da paso para mayores niveles de inseguridad, de robos, ¿no? Yo creo que necesitamos tener una política de seguridad pensando no en seguridad nacional como se está pensando desde el Ministerio del Interior y la policía, sino más una seguridad humana, ¿no? Necesitamos tener mayores espacios públicos, mayores plazas, espacios con luz, que la gente utilice el espacio público. Esos son elementos que pueden ayudar a bajar la inseguridad. Claro, y eso se logra con una política integral, no con medidas aisladas. Que no hay, claro. que no hay. No existe, estoy totalmente de acuerdo con eso. Jax, gracias por el tiempo y por los aportes. Qué gentil. Al doctor Jax Ramírez, especialista en globalización, antropólogo, hablando sobre estos temas. Frase cliché que siempre la repito en estos micrófonos, amables oyentes y televidentes: la calentura no está en las sábanas. El tema de seguridad requiere una política integral. A mí sí me preocupa en lo personal la ola xenofóbica que se empieza a regar en el Ecuador contra una nacionalidad específica. Yo creo que hay que ser mucho más reflexivos. Por cierto, claro que sí, se han dado hechos delincuenciales totalmente condenables, pero asociarlos exclusivamente a una nacionalidad específica a mí me parece totalmente deleznable. E insisto, el debate tiene que ser mucho más amplio y debe partir de la generación de una política pública integral que combine la seguridad, la economía, el empleo, la actuación de los gobiernos locales, en fin, es toda una integralidad a partir de una política que todavía sentimos no la tiene el Ecuador. Gracias a Jax Ramírez, 8 de la mañana con 3 minutos en la primera hora.